Me da mucho gusto recibir aquí en el estudio del Heraldo Televisión, en el foro, a Carlos Martínez. Él es director general de El Infonavit. Siempre interesante hablar de este instituto y de los acreditados, los trabajadores que tienen sus créditos o les interesa tener créditos. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido, muy buenos días. Muy bien, Mario, buenos días. Gracias, como siempre, por estos minutos. Cuando se habla del Infonavit, y seguro ustedes lo verán en las redes sociales y en las comunicaciones que le llegan de la gente le interesa mucho saber la actualidad, los programas que están presentando, pero primero quiero que me hagas un resumen más o menos de cómo se han recuperado las cosas después de lo que pasó con la pandemia y demás, el tema de cómo está actualmente el instituto, los créditos, vamos a hablar de las tasas y de programas interesantes que traen ahí. Cuéntanos, por favor. Pues básicamente hoy tenemos un récord de empleo que se dio en agosto, entonces hay 21 millones de personas cotizando actualmente en el instituto, 7 millones con disponibilidad de crédito por los esquemas de originación que hoy tenemos y pues distintas opciones para comprar una casa, comprar un terreno, remodelar su casa, pagar pasivos bancarios, que a veces esa opción no la usa la gente, o la otra es refinanciar créditos que también hayan sacado con el banco o con el propio Infonavit, más la conversión de créditos de salarios mínimos a pesos. Varios programas. Uno de los más recientes, interesantes, del cual quiero preguntarte, es este de responsabilidad compartida, el poder convertir los créditos de veces salario mínimo a pesos, y eso pues también tiene descuentos en el saldo de las cuentas de los trabajadores, de los créditos. Pues cuéntanos un poquito, porque este programa no es tan nuevo, pero se reactivó apenas, ¿verdad? Sí. Empezó en 2019, Mario, que tenía ciertas restricciones. Entonces la gente decía, oye, ¿por qué por qué solo los créditos que han pagado más de 15 años el crédito tiene acceso al programa, etcétera? Este año quitamos las restricciones y ahora 2.4 millones de familias que tienen un crédito activo en salarios mínimos pueden convertirlo. Ya no hay ninguna restricción ni de edad del crédito ni de tiempo pagando. Incluso pueden entrar créditos que están actualmente vencidos, pueden aplicar al programa. Entonces, estamos abriendo cada mes la ventanilla de salarios mínimos a pesos. Vamos en este año cerca de 80,000 personas que han aplicado al programa, en global 360,000, y básicamente te da un descuento al saldo del 25%, hasta 25%, depende del crédito. Pero lo más importante, Mario, es que fija tu mensualidad y yo lo veo como un seguro contra la inflación. Si tú conviertes tu crédito de salarios mínimos a pesos, ya no se va a actualizar el saldo con la inflación como ocurría con el esquema en salarios mínimos. Ese es un tema muy relevante porque hoy estamos viviendo una inflación alta, de las más altas de las últimas 2 décadas, un poquito más, y además de todo, pues con una política monetaria del Banco de México para contrarrestar la inflación de aumento de tasas de interés. Eso le afecta a los créditos, sobre todo a los créditos de tasa variable. En el Infonavit, ¿cómo están pues entrándole a este tema? Ya nos platicabas este asunto de la inflación y de esta conversión de los créditos de veces salarios mínimos a pesos, pero está el asunto de que los créditos pues tienen su tasa de interés y las tasas están subiendo. ¿Cómo le hace el Infonavit para seguir colocando créditos, que hay demanda, que existe la demanda, pero pues créditos que sean que no sean muy caros, vamos a decirlo así? Fíjate, Mario, que desde el año pasado bajamos las tasas y presentamos un esquema progresivo donde quien menos gana, menos paga. Quien gana un salario mínimo, hoy en el Infonavit, tiene una tasa de 1.9%. Y esa es la tasa nominal en un crédito en pesos a largo plazo. Sí. Y la máxima es de 10.45. Empezó la tasa de referencia del Banco Central, ha presionado el mercado hipotecario del lado bancario. Sin embargo, nosotros decidimos no subir las tasas, así nos vamos a mantener hasta el final de la administración, porque al final son activos que administras a largo plazo, ¿no? Son créditos cuyos contratos están nominados en 30 años, es lo que indica la ley del Infonavit, y creemos que en esa temporalidad son suficientes las tasas que estamos poniendo para mantenerlas en el largo plazo. Y es lo que hemos dicho también a la banca, no vale la pena restringir el mercado hipotecario, dejar de tener actividad hipotecaria por tener un margen más alto cuando es un tema que se presume relativamente temporal. A lo mejor durará 1 o 2 años más un escenario de inflación alta y tasas altas, pero en el largo plazo estamos seguros que regresarán. Por lo tanto, nosotros hemos tomado esa decisión. Hoy nuestra máxima tasa incluso está por abajo del promedio bancario. Entonces,
ya es muy atractivo sacar un crédito con Infonavit. Con Infonavit. Oye, este asunto de la morosidad, porque a ver, y eso le pasó a toda la banca, sobre todo cuando hubo este problema de la crisis del COVID-19 y hubo, digamos, un frente común de las autoridades del sector financiero y de los bancos comerciales también para pues, dar esquemas de facilidades a los que estaban emproblemados, que perdieron el trabajo, en fin. En el Infonavit, ¿cómo está este asunto de la morosidad, de la reestructuración de los créditos? Cuéntanos cuál es la situación actual. Mira, Mario, lo que hemos hecho es, y lo hemos platicado aquí en el programa, ha sido limpiar la cartera del instituto. Heredamos la cartera prácticamente toda en salarios mínimos. Sí. Hoy la mitad está en salarios mínimos, la mitad en pesos, y tienen comportamientos bien distintos. Por ejemplo, el índice de morosidad en la cartera en salarios mínimos es de 28%, mientras que el índice de morosidad en la cartera en pesos no alcanza el 9%. Entonces estamos hablando de comportamientos bien distintos de la morosidad. Y la de salarios mínimos básicamente se explica porque está indizada al salario. Sí. Entonces, aumentan los saldos independientemente de la conducta de pago de las personas. Por eso lo que estamos haciendo es decir, vamos a sanear la cartera y que todo el mundo se convierta a pesos. Y por eso estamos invirtiendo mucho en promover que las personas lo hagan, porque lo tienen que hacer ellos desde su banca electrónica. Okay. Desde mi cuenta Infonavit, ¿verdad? Ahí entran y ellos mismos hacen el cambio. Infonavit.org.mx con su número de seguridad social, una contraseña, y con eso ellos mismos pueden cambiar su crédito de salarios mínimos a pesos y eso nos ayuda a todos. No se indizan los saldos, ya no están en términos reales. Eso hace que se pare el alza artificial de esos saldos. Y además ayuda al instituto a tener una cartera mucho más sana, mucho más transparente y toda en pesos. Además, desde que inició esta administración también se cambió la política de cobranza, ¿no?, que tiene el instituto. Hay algunos acreditados trabajadores que perdieron su trabajo, no tienen una relación laboral, pero que obviamente pueden cubrir los pagos de su crédito a través de instituciones bancarias o de depósitos. En este asunto, ¿cómo está? Porque finalmente es una facilidad también para quienes perdieron el empleo y tienen un crédito en activo con ustedes. Así es, Mario, lo que hicimos fue suspender los juicios masivos, que eran estos juicios donde prácticamente en 45 días el instituto se adjudicaba las casas. Se suspendieron a partir de diciembre del 18 y a partir de ahí hemos hecho, pues prácticamente tenemos 15 programas distintos de reestructura de créditos, cobranza, convenios de mediación, estudio socioeconómico, etcétera. Y mientras la gente tenga voluntad de pago, nosotros buscamos alguna medida que sea financieramente viable, obviamente, pero que sea además ajustada a las necesidades de las personas para reestructurar los créditos. Hemos reestructurado en esta administración 3,5 millones de créditos prácticamente, que es más de lo que se hizo toda la administración pasada. Y básicamente lo que buscamos es que la gente retome la relación con el crédito y vuelva a confiar en el Infonavit y que ya no te van a mandar a un juzgado a quitarte la casa, sino al revés. Los esperamos para que puedan reactivar sus créditos y reestructurarlos. Hay de hecho una iniciativa también en el Congreso para regular todo este asunto de los juicios hipotecarios, ¿no? Una iniciativa, me parece, en la Cámara de Diputados que parece que ahí va avanzando. Me llama mucho la atención una información que leía sobre el tema de los créditos para jóvenes, que creo que ha sido uno de los, o sea, los jóvenes son los que piden muchos créditos. No sé si este dato que encontré está bien, 480,000 jóvenes que han recibido un crédito del Infonavit en lo que va de esta administración. Sí, fíjate que me han preguntado mucho, oye, que si los millennials no compran casa, que bueno, el 43% de los créditos que coloca el Infonavit son para menores de 30 años. ¿Por qué? Porque el Infonavit justamente es una herramienta que tiene cualquier trabajador del sector formal. Piensa en un joven que está en una maquila en Ciudad Juárez, pues no tiene acceso al sistema financiero. Un banco seguramente no tiene historial crediticio y le van a negar el crédito, pero el Infonavit sí es una palanca para ello. Y con Unamos Créditos además pueden juntar el crédito con sus papás, con sus roommates, con su pareja, con quien quieran, para comprar una casa. Entonces ha tenido mucho éxito para colocar créditos en jóvenes que normalmente no tienen acceso al sistema financiero. Entonces estamos muy contentos con eso. No, pues qué buena noticia y como dices, además rompe el mito de que ya los millennials o las generaciones
incluso antes los centennials o como se les llame, no quieren comprar vivienda o cualquier cosa, ¿no? O sea, sí hay interés y sí hay demanda y ahí está claramente en los créditos. ¿Cómo van estos otros programas como el de Mejoravit, este asunto de obtener créditos no solo para adquirir una casa, una vivienda, sino para remodelarla o los terrenos, ¿no? También hay oportunidad de comprar terrenos para construir. ¿Cómo van estos programas? Fíjate que van muy bien. El de terrenos arrancó en mayo de este año. Es un Ujú. programa relativamente nuevo y ha tenido mucho éxito. Fíjate que hemos tenido, ahí nada más es un tema de, yo creo que de conocimiento. Tenemos básicamente 7,000 solicitudes que han llegado en estos 3 meses de Ok. trabajadores que quieren un terreno Ujú. y del otro lado hay pocos terrenos, ¿no? Porque el terreno tiene que estar regular, tiene que tener agua, tiene que tener ya luz puesta. Entonces, los que son dueños de la tierra han estado pues regularizando sus terrenos porque ahora hay una opción financiera. Antes no existía salida para esos terrenos, o era en efectivo o Sí, no sí, había sí. salida por parte del sistema financiero tampoco de que las personas pudieran comprarlos. Entonces ahora está muy interesante porque está formando una industria de lotificadores que venden ya directo al consumidor final. Ujú. Y estamos viendo un cambio bien interesante, sobre todo en estados donde hay poca oferta de vivienda. Ahí se está reactivando. Jalisco, por ejemplo, es el número 1 en Ujú. colocación de terrenos y demás. Y ya veremos cómo evoluciona a lo largo del año. Los créditos de mejora están disponibles. Cambió, eso sí, a partir de este año. Antes se ofrecían a través de terceros en centros comerciales y demás. Ahora solo se ofrecen en las oficinas del instituto. Entonces invitamos a la gente a que pida su crédito de mejora en los centros de servicio del Ujú. Infonavit. Y el Construyo, que es la autoproducción, sigue en todo el país. Son hasta 525,000 pesos para que construyan su casa Ujú. las personas como ellos quieran. Pues esta política de flexibilizar los créditos o otorgar créditos, pues, o sea, elegir a las personas que son, que pueden obtener este crédito es bastante interesante. Y además de todo, hay todos estos cofinanciamientos, ¿no? Con los bancos comerciales para aumentar, pues, digamos, el crédito, el monto del crédito y que se pueda adquirir, digamos, algo más grande. Tienen ustedes este programa Cuenta, Infonavit y el crédito bancario, que de hecho lo tienen ahí con algunas instituciones en lo particular, ¿no? ¿O es con todas? Cuéntanos cómo está este asunto. Eso es bien interesante porque es para gente que cotizó alguna vez, Ujú. que tiene dinero en el Infonavit, pero que ya no cotiza. Entonces todos ellos decían, oye, me tengo que esperar hasta la edad de pensión para sacar mi recurso del Sí, sí. Infonavit. Bueno, pues ahora ya no. Si el banco te presta, el Infonavit te da ese dinero para tu enganche. Estamos trabajando con 5 bancos, Ujú. principalmente, que es BBVA, Banorte, está Scotiabank, Santander, y con ellos estamos trabajando está abierto para cualquier banco, con Sí. ellos empezamos, y si ese banco te presta, el Infonavit te da tu dinero para que puedas usarlo como enganche. Ujú. Es interesante también otra opción. Y el último tema es el asunto que también lo hemos platicado aquí y en la radio, Carlos, el asunto del abandono de la vivienda, que sucedió mucho con los sexenios anteriores, donde no se hicieron bien las planeaciones de construcción de vivienda y entonces la gente tenía que irse a vivir muy lejos de sus centros de trabajo y se volvió todo esto un relajo y después, incluido asuntos de inseguridad en ciertas regiones del país, estados y zonas, pues eso ahuyentaron a mucha de la gente y dejaron ahí las casas y los créditos y todo botado. Y ha habido una política también de reconversión de todo este tema social, junto con la SEDATU, incluso una política de vivienda más integral. ¿Cómo va este asunto? O sea, ¿qué ha pasado con todas estas casas Fíjate abandonadas? que cuando presentamos el programa a principios del año pasado, Ujú. de lo que íbamos a hacer el resto de la administración, ya hemos recuperadas 18,500 viviendas en distintos programas a lo largo del país. Pues sí depende mucho de la voluntad política, porque lo estamos haciendo con los gobiernos estatales y Sí. municipales. Recientemente, por ejemplo, en Baja California, presentamos junto con la gobernadora el Plan Estatal de Vivienda, y ahí, por ejemplo, se comprometieron 12,000 viviendas, donde el gobierno del estado está interesado en ayudar al Infonavit a recuperarlas, a remodelarlas, a hacer planes maestros, etcétera. Y hemos estado firmando con otros estados y municipios, por ejemplo, Ciudad Juárez también, Ujú. que ha comprado vivienda al Infonavit. Lo que ya no hacemos es subastarla, etcétera, sino buscamos arreglarla directamente con las autoridades que son las encargadas de la planeación urbana, ¿no? Entonces ha funcionado pues un poco más lento de lo que esperábamos, pero finalmente sí requiere de mucha voluntad política de los gobernadores, de los alcaldes. La estamos viendo, sobre todo en la frontera norte,
y pues seguiremos avanzando en ese programa. Pues muchas gracias, muchos temas, siempre interesante platicar contigo y pues para la audiencia que siempre también nos manda mensajes cuando hablamos del tema de Infonavit, quieren saber más, pero pues hay que meterse también a las redes sociales, a la página de Infonavit y a sus cuentas, a todos los acreditados, ¿no? Para ver las novedades, para ver qué cosas pueden hacer, como este asunto del cambio de los salarios, de los créditos de veces salarios mínimos a pesos. O sea, todo eso lo puede hacer la gente, pero hay que meterse y hay que informarse y por eso es importante siempre platicar, Carlos, contigo. Gracias. Muchas gracias, Mario. Que estés muy bien. Es Carlos Martínez, el director general del Infonavit. Pues sí, los temas importantes que tienen que ver con los créditos, con las casas, los créditos hipotecarios.